Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 20. Segundo acto. Capítulo 3. Capítulo corto y gente. Tengo que regresar a la casa de los padres y recoger algunas cosas que dejé allí. Por lo tanto, no haré mi capítulo habitual de 8K palabras. Desafortunado, lo sé. Pero, eso hace que el ritmo disminuya un poco. ¿Qué es lo que estaba buscando hacer para los próximos capítulos? Mucho va a pasar después de que Jaune y su grupo regresen a Viacon. Dicho esto, la universidad no es tan mala como lo fue el año pasado. Tengo microbiología y química orgánica para correr un tren sobre mí esta vez. También tengo que tomar dibujo 1 porque necesito ese crédito de bellas artes porque tenemos que ser individuos cultos que participan en las artes aparentemente. No soy ya un hombre de cultura. En cuanto a mis planes con este arco, Jaune va a ser sometido a una mierda. En este momento es vulnerable emocionalmente, lo que lo convierte en un momento estelar para aprovechar eso. Incluso si se trata de una herida menor en su yo emocional, cualquier otra cosa puede y conducirá a un cambio en su personalidad. No lo voy a someter a la Subaru Experience para aquellos de ustedes que saben lo que eso significa, sino algo similar. Zero. Ve a verlo. Es bueno para el corazón y el alma. También lo es Boku no Pico. No mires el último de los dos, estoy bromeando. Nunca lo he visto, pero he oído que te marcará de por vida. Nota de edición, 2 de junio de 1920, no se ha hecho mucho con este capítulo. Eliminé 1 o 2 párrafos para eliminar cosas innecesarias, por lo que no debería perderse nada. Jaune se despertó con la cacofonía de botas haciendo clic contra un piso de madera. Venía del pasillo fuera de la habitación, y quienquiera que lo estuviera haciendo, estaba inactivo allí mismo. Su armadura temblaba con cada movimiento o sacudida de sus cuerpos, amplificando los sonidos sangrando desde afuera. Sin embargo, ninguno de los soldados se movió, eligiendo tener su conversación justo afuera de la puerta. Realmente, ¿por qué tan temprano? No ayudó que Jaune durmiera un sueño ligero, por lo que cualquier pequeño sonido o golpe en la noche que sucediera, se despertaría rápidamente después. De todos modos, Jaune podía ver que ahora era el amanecer y, por lo tanto, no podría volver a la cama para otros 5 minutos dulces y dulces de nirvana. Que luego se dio cuenta de que en realidad estaba durmiendo en la cama dentro de la habitación, él, Weiss y Ruby compartieron. Sin embargo, la serie de eventos que lo llevaron a terminar durmiendo en la cama era un misterio. Por lo general, Jaune deja que las niñas duerman en la cama. Principalmente porque no era un polla y no los obligaba a dormir en el suelo. También sería incómodo ya que no estaba saliendo con ninguna de las chicas con las que trabajaba. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? Jaune se sentó en la cama, acercándose cada vez más al borde, por lo que sus piernas colgaban de un lado. Un bostezo profundo se deslizó más allá de sus labios, mientras estiraba los brazos hacia arriba. Poco después, una serie de pops sirvieron como recompensa por sus problemas. Alcanzó a limpiarse el sueño de la cara con la mano derecha. Cuando Jaune comenzó a moldear el tejido blando, pudo sentir que sus nervios y músculos le gritaban que se detuviera. Este dolor fue repentino pero solo agravado por el contacto físico hasta el punto de quemar el dolor. ¿Qué pasó con mi cara? Jaune no podía recordar mucho de anoche. Algo debe haber sucedido. Sin embargo, ver la condición de su rostro era la prioridad en este caso. Si interfería con su rendimiento durante la búsqueda, entonces eso iba a ser un problema. Necesito encontrar un espejo. Miró alrededor de la habitación en busca de uno. Jaune no había pasado mucho tiempo aquí antes de que él y su grupo se fueran al mercado, por lo que podría haber pasado por alto que había un espejo aquí. Girando a la izquierda, Jaune miró hacia el frente de la habitación, sin encontrar nada excepto las bolsas de Ruby. La pared frente a él estaba desprovista de cualquier forma de decoración, aparte de la mesa que llevaba las espaldas de Weiss y Jaune presionadas contra ella. No había nada en este lado de la habitación, y Jaune no iba a hurgar en las bolsas de nadie para encontrar un espejo. Se iba a dar la vuelta para mirar detrás de él.
Sin embargo, vio algo sentado al lado de la mesita de noche. A un pie de distancia de los armarios, se encontraba un pequeño espejo de mano que uno habría usado para maquillarse. Tal vez fue Weiss. La chica usó algunos a pesar de que no lo necesitaba seriamente. Jaune la había visto aplicando algunos toques de color durante una de sus recientes misiones. Él dudaba de que fuera de Ruby, ya que ella no parecía estar interesada en ese tipo de cosas. No es que fuera inmadura ni nada, Jaune supuso que era una falta general de entusiasmo en el tema. De todos modos, Jaune tomó el espejo y se miró a sí mismo a través del espejo. Jaune silbando dentro de su cabeza, mirando su reflejo. Sus mejillas estaban magulladas con razón, por lo que parecían ser varios golpes. Manchas negras y azules infladas desde el interior del tejido blando. Varios a lo largo de la línea de la mandíbula con otro en lo alto de su pómulo izquierdo. El de su mejilla todavía tenía la forma de los nudillos pintados en el tejido. Los otros eran solo manchas sin forma. Sin embargo, no parecían demasiado severos. Casi todos los moretones parecían estar sanando ya. Eso debe haberse debido a la constitución de Jaune. Pero, ¿de dónde vinieron estos? Saliendo de la evidencia ante él, Jaune sabía que había estado en una pelea. No había nada más que sugiriera una alternativa a esa teoría. Era probable pero improbable que hubiera hecho algo imprudente para lesionarse. Sin embargo, ¿por qué su rostro era la única parte de él magullada? Entonces, Jaune iba con la primera de las dos ideas, pero aún necesitaba determinar qué sucedió la noche anterior. Jaune respiró hondo mientras revisaba sus recuerdos. Había pedazos y piezas que podía recordar fácilmente, como él pidiendo bebidas a la camarera del bar. Recordó específicamente que ella tenía una bonita sonrisa y una actitud jovial esa noche. Después de eso, Jaune había tratado de beberse estúpido para sacarse de la cabeza todo lo que había visto ayer. El resto, mientras Jaune se enfocaba, parecía difuminarse. Excepto por algunas otras cosas. Bien. Esas palabras fueron más explícitas en su memoria reciente. Jaune recordó cómo se sintió después de escucharlos. Enojado era el más simple de los términos para describirlo, y furioso lo habría hecho sentir más justicia. Una cara apareció en su memoria junto a la línea. No el bonito Fox Faunus que le sirvió bebidas ayer, sino la de un macho humano. Sus rasgos eran similares a los de un cerdo o un perro de hocico corto. Entonces, eso es lo que sucedió. Jaune recordó lo que le hizo a ese hombre. No pasó mucho tiempo, reproduciendo su memoria, para darse cuenta de que pisoteó su rostro por acosar a la camarera del bar. Luego Jaune fue tras sus amigos cuando se unieron. Algunos de los detalles eran difusos, pero él conocía la esencia de ello. Una parte de él temía por cuando Weiss y Ruby se despertaron. Jaune no sabía cómo reaccionarían o pensarían en él después de esto. Solo esperaba que no lastimara su amistad de ninguna manera. El paladín no era exactamente el mismo ayer, y no quería perderlos después de trabajar tan duro para llegar tan lejos. Jaune negó con la cabeza. Es mejor no pensar en eso, se dijo a sí mismo. Cruzaré ese camino cuando llegue allí. Se movió para ponerse de pie para poder ponerse la ropa y despertar a su grupo. Mientras lo hacía, Jaune escuchó un susurro conciso que venía de detrás de él seguido de un gemido. Una mirada rápida detrás de él reveló quién había sido esa otra persona. No era Ruby, sino Weiss. Su antiguo enamorado estaba a 1 o 2 pies de distancia de donde había estado durmiendo. Weiss ahora estaba frente a él, después de haberse dado la vuelta sobre su lado derecho. Su cabello estaba recogido, deshecho y en un completo desastre. Mechones de sus cerraduras de color platino cubrían su rostro, ojos e incluso algunos en su boca. Cada una de sus extremidades estaba estirada en todo tipo de posiciones con una de sus piernas caída de la cama, las otras simplemente ocupaban el espacio que deseaban como una estrella de mar de 4 extremidades. Si bien Weiss era una joven increíblemente hermosa, la forma en que dormía no lo ilustraba. Su miembro del partido no era un durmiente bonito. Contradecía todo lo que era el mago. Jaune miró a la chica que había compartido la cama con él durante varios momentos. No había pánico, ni oleada de hormonas, ni calor creciente llenando sus mejillas al ver dónde había estado durmiendo su antiguo enamorado. Todo lo que podía sentir era algún tipo de irritación por esto.
Se sentía como si los poderes fácticos se burlaran de él. Estaba tan cerca de lo que había sido la chica de sus sueños y, sin embargo, tan lejos. Era una especie de broma cruel que se jugaba contra él, y Jaune simplemente estaba en el extremo receptor de la misma. Como cada vez que Cardin y cualquiera de sus lacayos lo jodían, o cuando la gente hablaba de él a sus espaldas mientras pasaba por los pasillos de Beacon. Sin embargo, no se sentía bien que estuviera enojado por esto. Ruby y Weiss probablemente lo habían llevado de regreso a la habitación y lo habían dejado allí para que pudiera recuperarse por la noche. La propia Ruby estaba acostada en su saco de dormir al otro lado de la cama en este momento, concluyendo que había dejado que Weiss usara la cama. Dicha ropa de cama era lo suficientemente grande como para que dos personas compartieran cómodamente con un poco de espacio adicional. Ruby y Weiss siempre habían compartido una cama, pero nunca dormían juntos. Este fue simplemente el mismo caso para Jaune y Weiss debido a las circunstancias. La propia Weiss estaba usando otra manta y parecía que había hecho todo lo posible para crear una barrera entre ella y Jaune usando almohadas. No quería que se repitiera lo que sucedió hace unas semanas. Habría sido tan vergonzoso para ella como lo habría sido para Jaune. Lógicamente, Jaune concluyó que estas eran las circunstancias de este escenario, pero el corazón no pensaba de manera racional. Pensó con sentimientos y tal que cuando Weiss había estado durmiendo a su lado, lo había tomado como algo romántico. Jaune estaba atrapado así a pesar de renunciar a sus sentimientos. Era simplemente su penitencia por dejarlo ir tan lejos. Para empezar, no era como si no tuviera sentimientos por la chica. Todo lo contrario, de hecho. Jaune no se engañó a sí mismo en ese sentido. Sabía cómo se sentía acerca de Weiss, pero trató de enterrarlo y, al hacer eso, alejarse de ella. Pero este no era el momento de estar pensando. Jaune tuvo que dejar este lugar miserable y concentrarse en lo que vino después. Nada más importaba. Se dio la vuelta y se alejó de Weiss. Jaune todavía llevaba su ropa de ayer. Ninguna de las chicas consideró necesario despojarlo de los artículos sucios, lo que Jaune esperaba. No había caído exactamente a través de un lago congelado, y no tenía ninguna herida grave que necesitara ser atendida. La camisa y los pantalones de Jaune estaban sucios. Lo que significa que ambos estaban cubiertos de sangre, algunas de ellas no suyas, y sudor. Lo habitual como un poco de mugre no contaba como tal. Alcanzó el dobladillo de su camisa cuando, de repente, se detuvo. ¿Por qué lo hizo? No era como si no se estuviera ensuciando al final del día. Después de todo, iba a estar hasta las rodillas en hemolinfa. ¿Por qué desperdiciar otra buena camisa cuando Jaune podría usar la que llevaba puesta? No estaba tratando de impresionar a nadie. Sus dedos dejaron que la tela cayera libremente de vuelta a su cintura. Jaune encontró su equipo tirado cerca del pie de su cama y rápidamente se lo ató a sí mismo. La doble comprobación y la triple comprobación de su ki no revelaron deformidades. Todo estaba donde tenía que estar. Ahora para la parte divertida. Weiss, Ruby, gritó Jaune en voz alta. Eran casi las 6:30, y todos necesitaban despertarse. Tenían una caminata de casi 10 millas por delante de ellos hoy. Su discurso fue lo suficientemente fuerte como para conmover a ambas chicas. Ruby se levantó del suelo como un cadáver que se eleva desde el interior de un ataúd, sentado derecho. Tenía una mirada cansada en su rostro, lo cual era anormal ya que casi siempre se despertaba con una actitud alegre. Weiss fue un poco más elegante mientras se levantaba de la cama. El mago se frotó los ojos, dejando escapar un ligero bostezo mientras lo hacía. Nunca volveré a dormir en el suelo, se quejó Ruby mientras se ponía de pie, agarrando algo de ropa del suelo. Jaune entendió su dolor. Fue agradable no ser el que tuvo que tomar la palabra esta vez. Un cambio bienvenido sí, inesperado, que solo duraría un día. Puedes culpar a Jaune por eso, Ruby, respondió Weiss a su amiga. Luego se volvió hacia Jaune y le dio una mirada severa. Si no hubiera interpretado al caballero con una armadura brillante, no habrías tenido este problema. Parecía que Weiss no estaba satisfecho con lo que sucedió. Aunque era difícil saberlo con ella para empezar, Jaune realmente no podía saberlo. Sin embargo, a Ruby simplemente no parecía importarle. ¿Es eso algo malo?
dijo Jaune con cautela. Realmente esperaba que no estuvieran enojados con él. Simplemente perdió el control de sus emociones. No, declaró Ruby, sacudiendo la cabeza. Mi papá y mi tío solían golpear a tipos así todo el tiempo, así que lo entiendo. Me alegro de que también la hayas ayudado, fue súper amable. Se subió los pantalones, atándose el cinturón a la cintura. Sin embargo, tengo que ser honesto, realmente daba miedo caminar hacia ellos. Algo así como Yang cuando se enoja. Así que así es como se siente Yang cuando se enoja. Jaune no lo había sabido realmente hasta ahora, y sin embargo, nunca quiso volver a sentirse así. Cómo Yang pudo lidiar con perder el control de esa manera durante sus peleas y en momentos aleatorios fue increíble. Jaune no podía imaginarlo. Estoy de acuerdo, dijo Weiss, vestida completamente con solo su cabello aún deshecho. Nos sorprendiste a los dos cuando dejaste la mesa. Incluso yo no sabía lo que estaba sucediendo hasta después de que pisoteaste la cara de ese vagabundo. Sin embargo, admitiré que lo que hiciste fue apropiado. El tono de Weiss se volvió más neutro de lo que era anteriormente, mostrando a Jaune una leve sonrisa. Los asustó, pero no parecía que hubiera perdido ninguno de sus favores. Jaune se alegró por eso. Ambas chicas estuvieron de acuerdo con cómo actuó fue la mejor parte. Sin embargo, un pedazo de él se sentía como si todavía estuviera equivocado aquí. Bueno, comenzó Jaune, rascándose la parte posterior de la cabeza. Lo siento por asustarlos a ustedes, intentaré no dejar que vuelva a suceder. Weiss dio un paso adelante. Su actitud flaqueó hasta estar un poco nerviosa esta vez. No, comenzó, agitando las manos frente a ella. No esperábamos que se disculpara. Eso, sorprendido, nosotros cuando dejaste la mesa como lo hiciste. Generalmente eres más pasivo que eso. Ya veo. Entonces, soy pasivo. Aparte de eso, continuó Weiss sin pausa. ¿Cómo te sientes? No estaba seguro de cómo sentirse. Después de todo las últimas semanas, las emociones de Jaune fueron un desastre. Eso era decirlo a la ligera. Anoche solo había otra rama que había sido arrojada a su máquina. Sin embargo, Jaune no iba a forzar su suerte y volver a repartir una verdad a medias. Weiss o Ruby podrían haberlo visto esta vez si hubiera tratado de mentir. Realmente no lo sé, respondió honestamente. Ayer estaba enojado, pero ahora que he tenido algo de tiempo para refrescarme, estoy bien, supongo, sin embargo, todavía me duele la cara. Dejó escapar una breve risa en la última parte. Resultó más nervioso que genuino como él esperaba. Weiss asintió y dejó escapar un ligero zumbido. Al menos te sientes mejor, dijo directamente. Usamos un poco de ungüento curativo en las mejillas antes de que pudieran hincharse. Puedes agradecer a Ruby por eso. Sí, habló Ruby. Tu cara estaba explotando así, infló aire en sus mejillas demostrando lo que sucedió, sacando la lengua mientras lo hacía, y no podíamos ir a la búsqueda si tu cara era así. Así que Weiss frotó un montón de esas cosas en tu cara. Dejó escapar una risita nerviosa. Pensé que era gracioso, pero ella no lo hizo. Weiss se enfrentó y gimió en voz alta. Ruby, gruñó. ¿Por qué pensaría que algo de eso era gracioso? Fue un procedimiento médico. Porque ha sucedido como, Ruby contó sus dedos, murmurando para sí misma, 4 veces hasta ahora. Hizo una pausa por un momento. Además, hiciste una cara realmente extraña cuando lo estabas. Weiss le dio una mano en la boca impidiendo que Ruby hablara. Sin embargo, ella continuó murmurando a través de su mano. Probablemente fue divertido, Weiss. Jaune se puso del lado de Ruby en esto. Habiendo sido lesionado suficientes veces por errores tontos o tomar riesgos, uno de los miembros de su equipo habría hecho bromas al respecto eventualmente. No en el momento, por supuesto, sino mirando hacia atrás en lo que sucedió. Habría hecho una buena risa, especialmente si Yang estuviera cerca. Ruby apartó la mano de Weiss de su boca. No te preocupes, le dijo a Weiss. Si Jaune sigue adelante después de todos los malos de Remnant, entonces no tendrás que seguir parcheándolo. Los 3 seremos tan buenos luchando contra ellos, que no dejaremos que el otro se lastime. Si alguien no hubiera escuchado la última parte de la declaración de Ruby, podrías haberla interpretado como muy oscura.
Había un riesgo con Jaune metiéndose en peleas aleatorias y golpeando por encima de su peso como lo estaba haciendo. Ruby podría no haber pensado en eso. La niña parecía demasiado inocente en ese sentido. Pero la lógica era sólida en retrospectiva. Bien, supongo que ambos tienen razón, suspiró Weiss en voz alta, dirigiéndose a sus maletas. Entonces sigamos adelante, Ruby siguió en voz alta. Las arañas nos esperan. Fuera de la taberna. Incluso con la insistencia de Ruby en levantarse y salir de la ciudad, olvidó algo. Por lo tanto, el tercer miembro del trío tuvo que correr hacia adentro para agarrarlo. Esto dejó a Weiss y Jaune parados afuera, esperando a la niña. El silencio estuvo en el aire entre el mago y el paladín durante unos minutos, mientras Ruby se desvanecía en su interior. No era raro que esto sucediera. A pesar de que trabajaban juntos la mayoría de los días, una pequeña charla no era su fuerte. Lo que generalmente conducía a una quietud incómoda como esta. Weiss, doblando sus pulgares, miró a Jaune. ¿Estás seguro de que estás bien?, preguntó con voz más tímida, rompiendo el silencio. Jaune apenas había registrado la pregunta, ya que llegó tan abruptamente. No era como Weiss para realmente repetirse. Sin embargo, ella puede haber estado preguntándole de nuevo para estar segura, después de todo, estaban trabajando juntos. Con Ruby ausente, habría sido más cómodo para los dos simplemente hablar. Sí, estoy bien, de verdad, respondió Jaune brevemente. Simplemente no recuerdo mucho de la pelea de ayer, Weiss. Es bastante brumoso. Podía ver pequeños clips de lo que sucedió, pero la mayor parte eran solo esas imágenes borrosas. Sin embargo, el cerebro de Jaune solo sabía lo que sucedía a través de algunos medios que no podía entender. La mayor parte de su memoria permaneció intacta justo antes de que cayera el primer golpe, aunque con la mancha de una cerveza con alto contenido de alcohol. Ayer tuviste mucho que beber, mencionó en un tono más juguetón. Me sorprendería si recordaras todo de ayer. Especialmente, teniendo en cuenta cuántas veces te golpearon en la cara. Sí, supongo que tienes razón, estuvo de acuerdo Jaune, encogiéndose de hombros. ¿Sabes por qué estaba bebiendo tanto, verdad? Weiss asintió levemente en respuesta. Estaba molesto con todo lo que vi ayer, continuó, claramente, después de un momento. Pensé que si podía emborracharme lo suficiente como para dormir toda la noche, me olvidaría de todo. No quería sentirme como una mierda toda la noche por eso. Luego, cuando vi lo que le estaban haciendo a esa chica, yo, simplemente lo perdí. Sus emociones aumentaron en ese momento, enojándose lo suficiente como para que se notara. ¿Lo entiendes? Jaune pasó una mano por su cabello, suspirando fuertemente antes de apoyarse contra el frente del edificio. Sí, lo hago, respondió Weiss. Y como dije antes, su reacción fue apropiada, aunque más violenta de lo que esperaba. Cómo reaccionó Jaune fue una sorpresa para sí mismo. Rara vez llegaba a esos extremos, incluso durante los partidos en la clase del profesor Godwitch. Solo contra monstruos, que estaba lo suficientemente cerca en este caso. Sin embargo, con la forma en que Weiss habló durante esta conversación, sonó como si ella lo estuviera dejando desahogarse. Su tono indicaba mucho con la forma en que se puso del lado de él. Usar la lógica y las palabras agradables también le estaba funcionando. ¿Qué esperabas?, preguntó con curiosidad, tratando de saltar a otro tema. Era una pregunta honesta, no algo por despecho o enojo. Para que te enfrentes a ellos, explicó Weiss, haciendo un gesto con su mano derecha. Usando diplomacia simple o avergonzándolos llamándolos, por supuesto. Excepto que olvidé que Vale y Atlas son lugares muy diferentes. En Atlas, el honor y el nombre de uno se arruinarían por tales actos repugnantes, donde serían despojados de sus nombres y arrojados a la naturaleza. Sin embargo, Vale no es tan formal en sus castigos. Jaune resopló. Sí, lo que sucedió ayer fue más o menos justicia en Vale, continuó su pensamiento. Lugares como Esburg te pondrán en la picota durante unos días, pero nada demasiado extremo a menos que sea como un asesinato o una violación. Hubo algunas personas en Bar que fueron decapitadas por algo así. El conde simplemente arrastró a los culpables a la plaza principal y los mató con una espada.
No hay espectáculo para poner o hacer un ejemplo de ellos. Simplemente dejó su cadáver para los cuervos. Mirando hacia atrás, yo. Ello, exclamó una voz. Tanto Weiss como Jaune se volvieron hacia el origen de dicha voz. De pie en la calle, a pocos metros de distancia, estaba la camarera de bar de la taberna. La niña miró a las parejas con una expresión nerviosa. Ella no se encontró con su mirada, mirando hacia el suelo mientras Jaune se volvía para mirarla. Dos largos de cabello que descansaban sobre sus hombros se movían con el rápido movimiento de su cabeza. La ligera caída de su rostro reveló un moño limpio en la parte posterior de su cabeza unidos por un alfiler. Mientras estaba parada allí, ambas manos se acercaron a su pecho, acariciándose mutuamente en un gesto ansioso. ¿Eres Jaune Ark?, preguntó con voz tensa. La niña finalmente lo miró con un profundo rubor en sus mejillas. ¿Cómo me conoce? La expresión de Jaune se convirtió en una de confusión. Sé que no le dije mi nombre. Alguien más tenía que habérselo dicho. Sí, respondió neutralmente. Ayer fuiste esa chica de la taberna, ¿estás bien? Una de sus mangas cayó a mitad de camino sobre su brazo, mientras revelaba su pecosa piel punteada de color crema. También mostró los moretones que rodeaban la parte superior de su brazo. Cada uno tenía forma de dedo con 4 en total. Ella asintió fervientemente, rebotando su cabello hacia arriba y hacia abajo. Quería agradecerte por lo que hiciste, explicó, dando un paso adelante en la acera. Nadie más ha hecho algo así por mí. Ambas manos cayeron hasta su cintura, mostrando algo en su mano. Entonces, quería darte esto. No es mucho, pero realmente no tengo nada valioso para una recompensa. Extendió su mano, exponiendo la bola contenida en su interior. Era una piedra preciosa bastante grande, que parecía haber sido sacada del suelo y entregada a un comerciante o encontrada en las calles. Era hermoso en la descripción más simple. Un trozo de cristal del tamaño de una lima de color amarillo brillante que, aunque sin cortar y sin pulir, aún refractaba la mayor parte de la luz a través de su celosía. A pesar de que Jaune no era un experto en joyas o gemas en absoluto, sabía que se trataba de un zafiro amarillo. Uno bastante caro si juzgaba el color y el tamaño correctamente. Él no tenía mucha idea por un precio, sin embargo, ella probablemente ni siquiera sabía lo que era. La mayoría hubiera pensado que era una roca bonita que no valía mucho para ellos. De nada, dijo Jaune, cerrando la distancia entre los dos. Pero no puedo aceptar esto. Él ahuecó su mano en la suya, cerrándolas alrededor de la gema. No te ayudé por una recompensa. Pero debes ocultar esto en algún lugar, es valioso. Tampoco lo lleves encima. No fue correcto tomar esta joya cuando Jaune atacó a esos tipos por nada más que perder los estribos. Especialmente si valía la pena comprar una casa pequeña con y amueblar dicha casa. Se estaría aprovechando de la chica si lo hubiera hecho. La niña tenía una expresión de asombro en su rostro cuando Jaune soltó sus manos. Ella los llevó de vuelta a su cintura, agarrando el vestido que llevaba puesto. Gracias, se repitió, mirando a Jaune muerta a los ojos. ¿Te quedas en Uitesale por mucho tiempo? No, lo siento, respondió Jaune nerviosamente, frotándose la parte posterior de la cabeza. Nos iremos esta noche después de que terminemos nuestra búsqueda, así que no me quedaré aquí. Oh, está bien, dijo, sin perder la mirada, sonriéndole. Pero si alguna vez vuelves a Uitesale, búscame en la taberna. Solo pregunta por Lara, y trataré de maquillarte. Ella extendió la mano hacia adelante, envolviendo sus brazos alrededor de su torso en un abrazo firme. Jaune se congeló al tocar a Lara. Se quedó allí como un idiota por un momento antes de que una de sus manos rodeara su espalda. Su agarre se apretó momentáneamente en la palma de la mano que descansaba sobre su hombro, presionando su pecho contra el suyo. Demasiado cerca. Lara se echó atrás un segundo después, sonrojándose intensamente. Ella saludó una vez, dándose la vuelta y regresando a la multitud. Había un pequeño impulso en su paso mientras se escabullía. «Oye, chicos», gritó Ruby rompiendo la puerta principal de la posada. «Encontré lo que estaba buscando». Se detuvo, mirando la espalda de Jaune por un momento. ¿Pasó algo? No, salió Jaune del trance en el que lo habían metido. Nada en absoluto.
Se volvió para enfrentar a Ruby y Weiss. Ruby tuvo una mirada generalmente confusa en su rostro durante unos segundos mientras estaba parada allí. Weiss parecía algo molesto por algo que Jaune no había notado a primera vista. Ambas chicas simplemente se quedaron allí sin decir una palabra. Como estaba diciendo, Weiss regresó a su conversación. No deberíamos volver a esta ciudad por bastante tiempo. Nunca nos enteramos de lo que les sucedió a esos bandidos, y existe la posibilidad de que puedan venir en busca de venganza después de lo que les hiciste. Sí, eso sería malo, estuvo de acuerdo Ruby, acariciando su barbilla. Deberíamos darnos prisa antes de que Jaune pueda encontrar más de ellos. Tenía sentido. Jaune no quería arriesgarse a que esos tipos lo persiguieran a él o a uno de sus amigos. Especialmente si lograron acorralar a Weiss y Ruby sin sus armas. Ninguno de los dos podía manejarse en una pelea a puñetazos. Bosque de Valish. Habían pasado unas horas desde que el trío dejó Itezale. Todo lo que los rodeaba era un campo de grandes robles y todos los animales en la maleza. Un buen cambio de la gran ciudad. Era mucho más tranquilo aquí. El grupo entabló una conversación ligera aquí y allá. Como no había mucho más para mantener sus mentes ocupadas. Los bosques que rodeaban las fortalezas masivas a menudo estaban desiertos de cualquier ocupante, aparte del grupo ocasional de bandidos. Incluso entonces, no se encontró ninguno. Entonces, ¿qué quieren hacer cuando volvamos a Viacom? Preguntó Ruby, dándose la vuelta para enfrentar a su fiesta mientras tomaba el punto. La pregunta se escapó del cerebro de Jaune lo suficiente como para que apenas la escuchara. Se había distraído a veces durante su caminata. Principalmente debido a lo que había sucedido fuera de la taberna hoy temprano. Lara le preocupaba la cabeza la mayoría de las veces, incluso antes de que se fueran al nido de arañas. Si bien era una mujer hermosa, Jaune nunca pudo dudar de eso. Siendo ella un fauno, tener esas orejas de zorro hizo a Lara más linda. Las cualidades estéticas de la niña, sin embargo, no estaban en la vanguardia de su mente en este momento. Ser un héroe era a menudo un trabajo ingrato. Por lo que Jaune había visto y escuchado, muchos estudiantes de la academia no fueron tratados mejor que los mercenarios comunes. Era cierto en algunos casos, pero eso no tenía sentido. Cuando Lara lo buscó, estaba tratando de pagarle por venir a su rescate. Se sintió bien que finalmente se le mostrara una gratitud genuina por recorrer la distancia adicional en una búsqueda. A pesar de que Jaune negó la piedra preciosa que había tratado de darle, el abrazo fue más que suficiente. La sensación de sus brazos envueltos alrededor de su espalda, o tanto como pudo manejar, dejó una sensación de hormigueo a su paso. Ese tipo de sensación cálida y difusa que obtendrías cuando hicieras algo bien. O cada vez que tienes mariposas en el estómago viendo a una chica que te gusta. Realmente ayudó que fuera una chica bonita. Este fue el tipo de cosas por las que Jaune vino a la academia. Salvando doncellas justas y tal. Aparte de ser un caballero, por supuesto. Por desgracia, esos planes se vieron frustrados cuando Jaune descubrió lo que realmente era. Ahora solo tenía que sacar la cabeza por él y pasar de Weiss. Creo que deberíamos ir a practicar en el bosque Esmeralda, sugirió Ruby. Pirra dijo que había algunos monstruos geniales por ahí. Escuché sobre algo así también. Los rumores no eran algo en lo que confiar, por supuesto, pero la idea de luchar contra algunos monstruos de nivel superior sonaba bien. Jaune todavía tenía esos antojos ocasionales de exp también. Satisfacer eso y subir su nivel hasta 19 o 20 le daría otra habilidad, con suerte. Espero que te refieras a mañana después de clase, la corrigió Weiss a pesar de no necesitarlo. Me gustaría descansar y bañarme. Se tiró de la manga con disgusto. Sí, Ruby estuvo de acuerdo. Pero si encontramos un río, puedes saltar y limpiarte. No creo que haya casas de baños aquí, miró a su alrededor cómicamente, protegiendo sus ojos con una mano. No, Weiss tartamudeó en pánico. No lo haré. ¿Te das cuenta de lo repugnantes que son algunos de los ríos aquí? Un rubor mezquino se apoderó de las mejillas de la niña. Una Jaune lo suficientemente mala podía verlo desde detrás de ella. Creo que hay algo más que le preocupa. Siendo el único tipo en esta fiesta, Weiss podría haber estado preocupado por ser visto desnudo por Jaune. Era razonable esperar eso.
Si realmente lo necesitas, Waze, habló Jaune. Puedo ir de pie detrás de un árbol mientras te limpian. No voy a mirar. Waze dio vueltas, mirándolo. No fue un deslumbramiento para arreglar su actitud. Era una genuina mirada de muerte si alguna vez la hubo. Como un, ve a saltar en un lago, arcó, mira. Está bien, Jaune retrocedió, levantando las manos en señal de rendición. Solo te lo estaba haciendo saber. Vamos a cazar arañas de todos modos, así que puedes ir a limpiar después. Waze respiró hondo, calmándose. Está bien, dijo en un tono más tranquilo. Gracias por ser cortés. Sin embargo, prefiero usar un baño real. No espero estar cubierto de pedazos de araña durante esta búsqueda. Porque ese es mi trabajo, terminó Jaune su frase. Por supuesto, estuvo de acuerdo Waze, sarcásticamente. ¿Quién más que nuestro valiente paladín? El que lucha contra todo tipo de enemigos de la manera más imprudente posible, pensando poco en sus heridas. Ahora se está burlando de mí, pero es cierto. Eso es lo que lo hace aún peor. Ruby soltó una ligera risa. Entonces, ¿tienen alguna idea para las arañas? Preguntó, todavía caminando hacia atrás. Tengo algunos. Yo también lo hago, dijo Waze, volviendo a los negocios. Pero deberíamos discutirlos una vez que veamos el nido. Buena idea. Puedo decir que este va a ser un día divertido ya. Como dije, capítulo corto. No pude hacer más de esto porque tengo mierda que hacer y no podré escribir más hoy y mañana. Clase. Paladín. Reúnanse redondos, paladines. Hay una diferencia entre las otras clases y nosotros. Cuando esos caballeros y caballeros huyeron a primera vista de monstruos. Ustedes fueron los que tomaron su lugar. Caminaste hasta esos monstruos y envolviste tus manos alrededor de los cuellos de esos jodidos. Y no te detuviste ahí. Matando todo en tu camino hasta que no quedara nada. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Esos bastardos que estaban demasiado ocupados manteniéndose en la comida y la lana pueden guardar toda la gloria y la fama para sí mismos. Jactándose de sus acciones como si sacrificaran algo. Luchamos para mantener a la gente segura. Para evitar que los Drowners salgan de las letrinas y los duendes de arar a nuestras lecheras. Sabiendo que ninguna otra clase tiene nuestra virtud. Nuestra dedicación a nuestro oficio. Nivel 19. Fuerza 36, 2. Agilidad 19, 1. Defensa 25, 1. Percepción 29, 1. Constitución 35, 1. Inteligencia 43, 1. Carisma 23, 1. Fuerza de voluntad 16, 1. Habilidades. Luz de arco. Una explosión de luz de alta intensidad, equivalente a la del sol. Quema la carne de muertos vivientes y entidades mágicas. Ciega momentáneamente a las entidades vivas y no mágicas. La intensidad mágica repentina puede hacer que los afectados huyan independientemente de su estado. Debuff activo. Gira y enfréntate al sol. Testamento Longinus Lance. Un arma de lo más profana. Forjado por nuestro Señor para responder a un solo maestro. El que tiene la voluntad de dominar tal espada, romperá cualquier armadura. Nunca perderá su marca. Crecerá con tus propias fuerzas. Su luz sagrada abraza a todos los que se oponen a ella. A su vez, te volverás vulnerable a los ataques mientras manejas esta reliquia profana. Desafiará tu maestría forzándote a luchar con toda tu fuerza. Debuff activo. Gira y enfréntate al sol. Pasivo. El lamento de Magister. Tu pasivo es un arma de doble filo. Si bien puedes lanzar magia de manera competente más allá de los límites de tu fuerza de voluntad, está limitado en otros casos. No ser capaz de lanzar magia ofensiva dañina o cualquier magia sobre ti mismo. Conocimientos varios / buffs / etc. Asesino de monstruos. Pasé años estudiando los diversos monstruos de Remnant. Conoce las diferentes especies y taxonomía de cada criatura conocida. Comprende las debilidades de la mayoría de los monstruos conocidos. Armadura y armas Smith. Trabajó una fragua durante toda su vida. Aún es capaz de juzgar la composición de los metales y conocer la condición de sus armas y armaduras. Engranaje. Coraza de Jaune. Nivel 17.
Materiales. 2% silicio, 0,60% carbono, el resto es acero y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 32. Agilidad. 16. Defensa. 22. Constitución. 30. Armadura del águila. Nivel 28. Materiales. Relación de aleación desconocida de acero encantado y corresto, acero al carbono y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 57. Agilidad. 25. Defensa. 30. Constitución. 39. Aficionados. Esta aleación específica de acero y corrollo es menos densa que el acero normal, mientras que es igual de dura. Tiene una relación fuerza-peso similar a la menacantita, lo que permite al usuario construir una armadura más gruesa sin sacrificar el peso. Esta armadura también fue especialmente construida para ti. Las medidas se ajustan exactamente a su cuerpo, lo que permite que se use como una segunda piel que otorga un tremendo grado de flexibilidad. Crocia Morse. Nivel 17. Materiales. 0,50% carbono, 0,60% manganeso, el resto de los materiales son acero y cuero. Fuerza. 34. Agilidad. 15. Percepción. 26.